Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente, amigos y amigas, a un programa más de Hablamos. Como ustedes ya ven, de invitada nuevamente a la maestra Carla Yáñez, y el tema de hoy es un tema bien interesante. Muchas gracias, maestra Carla. El tema de hoy es bien interesante porque va enfocado a la cultura mexicana y la relación que tiene con la violencia de género. A propósito del día de ayer, 25 de noviembre, que como ustedes o como todos ya sabemos, es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas, ¿verdad? Pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, amigas y amigos, o amigos y amigas, ¿verdad? Y este programa va enfocado y es para ustedes. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, háganosla saber, por favor, ya sea por esta plataforma de Facebook, por Twitter, por Instagram y por YouTube, que ya estamos subiendo los videos a YouTube también, pianito, poco a poquito, y también por ahí búsquenos en Twitter y en Instagram, que a veces publicamos también el link de las entrevistas. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a saludar a mi compañera y amiga, no sin antes también saludar nuevamente a la maestra Carla Yáñez. ¿Cómo estás, Guillermina? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Un tema muy interesante, ¿no? Hace realmente muy poco tiempo, podríamos decir, que se está trabajando por erradicar la violencia de género, ¿no? Hacia las niñas, adolescentes, mujeres, como lo acaba de decir Jorge. Tenemos una ardua labor todavía nos falta mucho, ¿no? Vamos como en los primeros pasitos para esto, pero afortunadamente tenemos personas que nos saben orientar del tema, y para eso pues la maestra Carla está acá con nosotros para platicarnos un poquito más de esto. Muchísimas gracias por estar acá. ¿La pregunta? A ustedes. Bueno, la pregunta obligada, ¿hablamos? Sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues adelante, Carla, todo tuyo. Muchas gracias. Pues hola a todos, a todas. Como lo comentan, aquí las personas que me invitan, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la cultura mexicana, su relación pues con la violencia de género, ¿no? Todavía existen por ahí algunas dudas con respecto a lo que es el concepto de violencia de género. Vamos a intentar el día de hoy clarificarlas en la medida de lo posible, por supuesto, y a platicar un poco, ¿no? O sea, precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, ¿no? O sea, me quedo corta obviamente, ¿no? En estos minutos, ¿no? Aún empiezo y lo estoy diciendo porque en efecto, cuando te preguntan qué es la cultura, es como si a mí me preguntasen qué es la psicología. Sí, claro. ¿No? Y bueno, creo que ambos ambos saben pues lo que esto implica, ¿no? Es un mundo claro. de definiciones y desde los ojos de quién, ¿no? Y desde la perspectiva de quién. Entonces, en la cultura es algo muy, muy similar, ¿no? Aquí, bueno, no soy especialista en lo que es cultura, sin embargo, en psicología revisamos pues varias definiciones, sobre todo cuando se asume que la personalidad está construida también a partir de aspectos sociales, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, toda sociedad, pues una cultura, desde Colombres, que es la definición que yo más he utilizado, él menciona, ¿no? Que la cultura es todo un conjunto, ¿no? De usos, costumbres, hábitos, ¿no? O sea, que van caracterizando a una sociedad en particular, ¿no? Una sociedad, pues bueno, cabe mencionar, está construida pues por hombres, mujeres, niñas, niños, etcétera. Sí. Y bueno, pues partiendo de ahí, ¿no? Podemos ir entendiendo cómo la cultura, de alguna manera, pues le va dando identidad a esta sociedad, uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa o qué sucede cuando todo este conjunto, ¿no? de hábitos, de costumbres, ¿no? Pues van marcando ciertas pautas, ¿sí? Que yo le llamo, ¿no? O sea, nos van marcando ciertas veredas en base a nuestra diferenciación sexual, por ejemplo, ¿no? Y es cuando surge por ahí el concepto género, ¿no? El género, de acuerdo a lo que se ha estudiado aquí en México, bueno, aquí sí cito
a Lamas, ¿no? Que es de las pioneras en hablar de este concepto, lo menciona como toda aquella construcción social, ¿no? Que se hace a partir de esa diferenciación sexual, ¿no? No podemos olvidar tampoco que estamos en un sistema binario, ¿no? Que implica estar en un sistema binario, el que estamos clasificados, divididos, ¿no? Como hombres y mujeres, ¿no? O sea, pareciera que no hay más, ¿no? Entonces ahí está la diferenciación sexual y por tanto, de acuerdo a esta diferenciación sexual, tú debes seguir ciertas conductas, ¿no? Todas esas conductas, esas ideas, estos pensamientos, ¿no? Emociones incluso, pues bueno, es aquello que se denominaría género, ¿no? Si hay algo que quieran decir, porque yo me voy. Entonces, bueno, ahí está. Creo que es ahí como esa primera relación que yo vería entre cultura, pues, y en este caso, género. ¿Qué pasa, pues? Cultura y género, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué pasa, pues, cuando hablamos de lo que es la violencia como tal, ¿no? O sea, estamos en un país donde, pues, bueno, la violencia está a la orden del día, ¿no? Yo incluso he leído, ¿no? Que dicen, pues somos una cultura muy violenta, ¿no? Existe por ahí un concepto, ojalá después tengamos oportunidad de hablar de ello, que es la cultura de la violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la violación, pues obviamente implica también muchos aspectos de violencia, obviamente. Así es. Entonces, pues bueno, esa parte es interesante en el sentido de que cuando hablamos de violencia, pues estamos hablando de este conjunto de acciones, omisiones, ¿no? Donde hay un abuso de poder, donde hay intención de dañar a otras personas, ¿sí? Sin embargo, hablar de violencia de género, pues tiene una particularidad, ¿no? Como lo decía Guille, pareciera un concepto relativamente nuevo, ¿no? Sin embargo, bueno, es a partir más o menos de los 60, los 70 que se empieza a hablar como tal de violencia de género. Si lo dimensionamos en la historia de los seres humanos, pues claro que es nuevo, ¿no? O sea, por supuesto que tiene muy poco. Es sobre todo en la tercera ola del feminismo donde ya se empieza a perfilar este concepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de aquella violencia, ¿sí?, que viven o que vivimos las personas, ¿sí?, por el hecho de identificarnos, ¿sí?, con ciertas conductas o con ciertas ideas o con ciertos pensamientos, ¿sí? Hay quien la define, ¿no?, la violencia de género, como aquella violencia, pues valga la redundancia, ¿no?, o como aquel daño que yo vivo o yo recibo por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces va a haber varias definiciones al respecto. Sin embargo, bueno, en lo personal, yo la que más uso es aquella que se remite a la violencia de género que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, que es aquella violencia o aquel conjunto, pues, decíamos, de acciones, omisiones que nos causan un daño por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? Si me lo permites, gracias. Qué interesante el discurso que nos estás brindando. Y nos decías, cultura es lo que identifica identidad en un país o en una región. Fíjate que, bueno, tú que sabes también de esto, justo al sur del país, en el sureste, a la mujer mexicana, bueno, para quien sepa o para quien no sepa, tú dime si me equivoco, pero lo que hemos visto, se le tiene relegada y esto está como normalizado, ¿no? Incluso el hombre camina delante de la mujer, ¿verdad? Se puede cambiar a una niña por algo en especie o algunas monedas. Entonces, esto dentro de la microcultura a veces está normalizado, podemos verlo mal. Nosotros, digamos, los propios mexicanos, que no tenemos esa normalización cultural. Sin embargo, en esas regiones no se le ve como violencia, sino se ve como una costumbre normal. Entonces, ¿dónde rompemos, maestra Carla, esta costumbre normal a llamarlo también es que está siendo violento? Y justamente el tema de hoy viene también como antecedentes históricos. Hace 100 años,
de lo que hemos sabido históricamente por antecedentes, a la mujer también se le tenía muy relegada. Incluso muchas de las ocasiones toda esta violencia que se vivía desgraciadamente dentro de casa era de los trapitos sucios se lavan en casa y no me levantes la voz, etcétera, etcétera. Y papá, quiero estudiar. ¿Para qué? O sea, mejor le damos estudio a tus hermanos. Fíjate hasta cómo se visualizaba, porque ellos van a mantener. Y si te das cuenta, hoy en día, 100 años después, una mujer perfectamente puede ser la manutención de la casa, ¿verdad? Muy bien, pero cultura al final, quisimos mezclar esto. Siempre a la maestra Carla le damos unos temas bien interesantes. Cultura y su relación con la violencia de género, ¿verdad? Bueno, dado esto, y justamente viene porque el día de ayer fue el Día Internacional, como bien habíamos dicho, Día Internacional de Eliminación de la Violencia. Pero cuéntanos, por favor, Carla, para que nuestro público también sepa, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué el 25 de noviembre? ¿Por qué exactamente ese día? Yo leía justamente que en las Naciones Unidas, la Asamblea General, puso este 25 de noviembre como el Día de la Eliminación de la Violencia, pero mejor que la maestra Carla nos cuente, amigas y amigos. Bueno, creo que son dos aspectos los que mencionaste. Empiezo por este último. ¿Por qué el 25 de noviembre? ¿No? Sabemos que algo que ha caracterizado a los países latinoamericanos son las dictaduras. Sí. México no ha sido la excepción, ¿no? Wow. Entonces, aquí, en este caso, hablaríamos de el país de República Dominicana, ¿no? En el Caribe. De Latinoamérica, en los 60s se estaba viviendo bajo la dictadura de Leónidas Trujillo. Surge un grupo de mujeres, ¿no? En este caso eran 3 hermanas, Minerva Mirabal, Mate o María Teresa, Mirabal, y Patria Mirabal. Patria. Sí, entonces. Patria. Exacto. Entonces, ellas, estas 3 hermanas empiezan a hacer activismo, ¿no? Político en su país para, pues, derrocar la dictadura, a partir de ahí es que se conmemora este día. ¿Por qué? Porque son mujeres que antes de ser asesinadas, ¿no? Son mujeres que fueron, pues, encarceladas, fueron presas políticas, ¿no? Por tanto también, pues, fueron, torturadas, fueron violadas, ellas seguían en este activismo hasta que un 25 de noviembre de 1960, si no me falla el año, ellas son asesinadas, ¿no? De una manera, pues, muy, muy brutal, ¿no? Lo que ahora llamaríamos un feminicidio, por ejemplo, fue lo que sucede con ellas, ¿no? Fueron, asfixiadas, fueron apaleadas, la indicación fue, pues, desde esta dictadura. Las mariposas. ¿No? Las famosas mariposas. Así es, ¿no? Larga vida a las mariposas. Entonces, se conmemora por esta cuestión, ¿no? O sea, como una manera de empezar a concientizar a la población, no solo en este caso dominicana, sino a la población mundial, de la violencia o del tipo de violencia que en particular vivimos las mujeres, ¿no? Por nuestra condición de ser mujeres. Entonces es a partir de esto. Me hacías otra pregunta hace un momento que no me gustaría dejarla al aire, o así la entendí como pregunta. Por favor. Tú decías, ¿no? Como hasta dónde llegaba, ¿no? La cuestión cultural, sí. Así lo entendí. Sí. ¿Hasta dónde se considera cultura? ¿Hasta dónde se considera violencia? ¿Sí lo entendí así? Normalización de Ajá, ok. Sí. Entonces creo que ahí entiendo que hay lugares donde, en nuestro país es uno, donde la línea puede ser muy delgada, ¿no? Sin embargo, me parece que algo que en este ejemplo que das, que nos puede ayudar a identificar, es cuando se está violando, voy a usar la palabra, el derecho humano, en este caso el derecho de las mujeres. ¿Sí? Creo que ahí es donde estamos hablando de violencia. Okay. De hecho, la Ley General, pues, de acceso a una vida libre de violencia, ahí lo dice, ¿no? O sea, ninguna mujer, ¿sí? O sea, puede vivir violencia, ¿no? Y no se justifica, ni siquiera, o sea, no puede ser justificable, ni siquiera por un hábito, uso, costumbre cultural, religión, creencia, etcétera. No justifica. No.
¿sí? Entonces, ahí yo entiendo, y tienes razón, hay zonas en nuestro país donde esto sucede, ¿no? Yo incluso te lo digo porque a eso me dedico, a trabajar con mujeres que viven violencia de género, y yo te puedo decir, hasta el día de hoy, de maneras diferentes, sucede, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres se sigue usando como una transacción, ¿no? Entonces, ahí yo te podría decir, esa es esa es la línea, pues, que se cruza y donde estamos hablando de violencia, donde no se respeta mi derecho, ¿no? Como mujer, obviamente, sí, claro, como humana, ¿no? Y que dices, no justifica cultura o región. O sea, la violencia es violencia. Es violencia. Totalmente. Sí. Okay. Y el desconocer, ¿no? O sea, tampoco lo justifica. Yo no puedo decir. Exime. Exactamente. No exime. Sí, así es. Muy bien. Me gustaría hacerte una pregunta, Carla. ¿Qué rol juega entonces dentro de nuestra cultura nuestra parte de ser mujer? ¿Cómo abonamos a la creación de esta cultura de violencia? Digo, porque en algunos casos, estudiando también algo de violencia, podemos darnos cuenta que somos copartícipes, aparte de todo, ¿no? O sea, en la creación de esta violencia, de esta cultura incluso, somos muy, muy copartícipes en esto. Yo ahí, es que hay muchas respuestas en eso, okay. Pero bueno, yo ahí lo voy a abordar desde el sistema patriarcal, ¿no? O sea, lo voy a abordar desde ahí. Nuestra cultura, precisamente, se caracteriza por estar patriarcalizada, ¿no? Está, y me voy a escuchar redundante, está atravesada por el sistema patriarcal, ¿no? ¿Qué implica eso? Hay una supremacía de todo aquello que se considera masculino, ¿sí? No solo del hombre, biológicamente hablando, sino de todo aquello, lo que hace rato hablábamos del género, no, todo aquello que se asocia con lo masculino, ¿no? Podemos empezar por ahí, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, que nos va a atravesar como sociedad. Hace rato dijimos, la sociedad está construida por todos y por todas, ¿no? Entonces, nos atraviesa, sí, y por tanto, hombres y mujeres tampoco estamos exentos o exentas de tener conductas patriarcalizadas, ¿no? Entonces, hasta ahí yo podría hablar de esa, diste la palabra corresponsabilidad, ¿no? Ajá, yo la entendería desde ahí, ¿no? Ahora, algo es real y que esa parte sí me gustaría clarificarla, ¿no? O sea, yo puedo ser una mujer en esta cultura, ¿no? Asumirme como mujer, y tener conductas patriarcalizadas, ¿no? ¿Qué sería un ejemplo de conducta patriarcalizada? A ver. Sí, a lo mejor yo podría decir, las mujeres, ¿no? La falda es para las mujeres. Y fíjese cómo es algo muy cotidiano, ¿no? Ajá. Y que parece que eso ya ni se usa, porque aquí las mujeres que estamos traemos pantalones. ¿Sí? Ajá. Pero sí pasa, ¿no? O sea, en los discursos de muchas de las mujeres que atiendo, sí pasa, ¿no? Entonces yo puedo decir, o sea, yo soy mujer y yo digo que la falda es para las mujeres, no para los hombres, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa parte, ¿no? Y a lo mejor me estoy viendo muy nimia con mi ejemplo, pero a lo que voy es que esa parte a mí no me exenta de ser una mujer que sigue estando, sí, en un nivel de desigualdad en una cultura patriarcal. Ajá, ¿sí? Entonces, esa parte sí me gustaría clarificarla, ¿no? Porque he escuchado muchísimos mitos al respecto, como esto de, es que las mujeres educan, las mujeres reproducen, las mujeres crían, ¿no? Entonces ahí sí yo trato de ser como un poco más profunda en ese sentido, de no quedarnos únicamente, les digo yo, con lo de afuera, ¿no? Sino qué pasa de trasfondo, ¿no? O sea, el hecho de que yo como mujer pueda tener una conducta patriarcal no me exime de ser al final del día una mujer que también está vulnerable, porque no dejo de ser una mujer en una sociedad como esta, ¿no? O sea, no, si te fijas, no me estoy justificando de que tengo una conducta patriarcal, pero tampoco eso justifica
que a mí se me agreda con ese argumento, ¿sí? Ajá, porque a lo mejor habrá quien me diga, ¿no? Ay, pues es que, bueno, no sé, vives violencia con el marido, pero pues estás educando a tus hijos igual, ¿no? Entonces fíjate cómo es un argumento que se usa mucho para justificar la violencia que yo vivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, pues. Entonces, no sé, pues, si contesto la pregunta, yo la contestaría ahorita desde ahí, ¿no? O sea, sí hay una, sí, hay una, decías, corresponsabilidad, una coparticipación, pero al final del día, al menos en una cultura como la nuestra, las mujeres seguimos estando en esa vulnerabilidad, ¿no? Por el hecho de estar en un sistema como donde la supremacía sigue siendo masculina y sigue siendo pues para los hombres, ¿no? Les voy a hacer otra pregunta. Sí, adelante. Ajá. Entonces, perdón, desde nuestra psicología como mexicanos y mexicanas, ¿qué nos toca primero como psicólogos, trabajar en nuestra sociedad para intentar ir modificando cada vez más esta cultura, en la que, como mencionas, si bien me gustó mucho esta respuesta que nos regalas, porque sí, suelen atacar mucho por ahí, ¿no? Tú educas, tú le dices, tú eres la responsable y los niños son tuyos, ¿no? Claro, y así como que, ok, sí, ¿y el papá dónde está? ¿No? Exacto. Pero entonces, ¿cómo le hacemos desde nuestra psicología del mexicano para intentar ir modificando esto? ¿Cómo lo podríamos hacer como psicólogos? La pregunta del millón. Bueno, lo pensaba ahorita, no hace mucho abordé algo así con uno de mis grupos, ¿no? Me refiero a los estudiantes de psicología, precisamente, y las estudiantes. Tengo aproximadamente, y yo sé que me faltan muchos, tengo 12 años trabajando con grupos de psicología. Sí, pues obviamente a nivel universitario, ¿no? Y desde la docencia. Por eso digo, no, me encanta y ojalá me falten más, muchos más. Y algo que escucho de manera constante cuando se toca el tema de violencia es, en el caso de las mujeres, que las mujeres permitimos que esto pase. Esa palabra, ¿no? No ha sido en un grupo ni en dos, ¿no? O sea, en estos 12 años han sido en muchos. Entonces, algo que yo les comparto, también desde mi propia experiencia, que para poder ejercer la psicología, sí, y si nos interesan los temas de índole social, y que además creo que no tenemos de otra, ¿no? Porque aunque estemos en consulta, estamos con un ser social, exacto. Entonces, yo algo que les comparto es, no hay de otra más que empezar a trabajar en mi propia deconstrucción. ¿Sí? Deconstrucción. Exacto. Entonces, creo que eso es un buen inicio. No se queda ahí, por supuesto que no, pero creo que ese puede ser un buen inicio, ¿no? Si desde mi persona me empiezo a deconstruir, creo que esto me convierte en una herramienta más efectiva, ¿no? Y conste que no me estoy cosificando, sí. ¿No? Pero como psicóloga, como psicólogas, sabemos que somos nuestra persona es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, creo que si empezamos desde ahí, esto puede abonar, ¿sí?, al trabajo que hacemos, ¿sí?, con estas personas, ¿no? Entonces, si desde mi propia construcción de esa problemática yo tengo esta impresión, ¿de qué manera se nos ocurre que vamos a trabajar con una mujer que vive violencia? Claro. ¿No? Entonces creo que esa parte es imprescindible. Trabajar en mis propios juicios, en mis propios prejuicios, ¿no? Ajá. Y les digo, creo que en toda esta construcción, ¿no? Y por tanto, en mi deconstrucción, ¿sí? Ser muy conscientes, a mí me parece, y es ahí donde viene, me acordé del código ético del psicólogo, ahí de Trías, ¿no?
la importancia de trabajar en tu propia persona, ¿no? Yo le llamo saber cuáles son nuestros talones de Aquiles, ¿no? O sea, porque precisamente estos prejuicios y demás, pues son parte de eso, ¿no? Entonces, yo lo vería como un inicio, ¿no? Y creo que ahí es donde está uno de nuestros, como lo mencionabas, como uno de nuestros papeles, ¿no? O sea, como psicólogos, uno de nuestros roles, como psicólogos, psicólogas, ante este tipo de problemáticas. ¿De qué manera también a mí se me ocurriría, o al menos así lo abordo yo como psicóloga, desde la parte empática también? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, es el respetar el proceso de la paciente, pero nunca perder de vista la empatía. Y no solo porque yo soy mujer, ¿no? Sino también, o sea, porque es una humana quien está ahí enfrente. Y si acudió a mí es porque lo requiere, ¿no? Y ahí está también la parte ética, ¿no? O sea, entonces, eso, y bueno, cerraría la respuesta con algo que estoy trabajando, y estoy intentando sustentar teóricamente, a ver si sale. Creo que como psicólogos, psicólogas, algo que yo veo y nos caracteriza es, le llamaba últimamente yo, el arte de preguntar. Okay. Que yo no lo veo en otras formaciones, pues, ¿no? O sea, y no por demeritar, ni mucho menos, me refiero sobre todo a las ciencias de la salud, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor otro tipo de personal, ¿no? Cuando hablamos de aspectos de salud y que creo que necesario trabajar en equipo. Sin embargo, algo que yo he visto que nos caracteriza como psicólogos, psicólogas, o que nos debería de, ¿no? Es el cómo preguntamos. Es parte de la formación. Parece muy simple, ¿no? Yo hasta hace poco me cayó el 20 y dije, no, porque tienes que observar el proceso de la persona, saber en qué momento preguntas qué cosas, saber si está listo o lista para recibir incluso esa pregunta, ¿no? Y para que a partir de ahí se pueda continuar en ese trabajo. Entonces, yo ahí también vería un abono desde nuestra profesión, nuestro oficio, le llamo yo. Yo ahí vería ese abono desde nuestro oficio para con este tema, ¿no? Interesante. Carla, si me permites, ahorita que estabas diciendo todo lo que implica hombre, mujer, hombre, es un constructo social, ¿no? Hábitos, cultura, obviamente, pero desde el grupo primario, ¿cómo nuestras familias vamos abonando, ¿sí?, a que tengamos una sociedad sana? Desde una habilidad social que potencia, obviamente, también la asertividad, ¿no? Desde buenos valores, de todos los sentidos. Pero desde la familia es donde aprendemos el respeto hacia la hermana, hacia la mamá, y es como vamos también educando, ¿verdad? Hace rato Guillermina preguntaba cómo la mujer también hay una parte de corresponsabilidad, pero también si nos damos cuenta somos todos, ¿no? La familia como tal, la familia, y luego esa familia es parte de una sociedad, que sale cada miembro de la familia y se hace parte de una sociedad. Entonces imagínate que varias familias tuvieran este talón de Aquiles, pues entonces ya tendríamos como un talón de Aquiles social que llegaríamos a normalizar. Entonces yo me regreso y soy más, si me permiten decirlo, reduccionista en que todo empieza en la familia, el respeto, el aprendizaje, y cómo también esta plataforma sirve de manera social y hasta de manera económica. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones vemos a la mujer como que está en la casa. No obstante, es un trabajo también que se tiene que balancear, porque hoy en día las mujeres, jugando roles muy importantes, y también un hombre puede jugar este rol sin diferencia de género, ¿verdad? Háblanos, por favor, Carla,
¿cuál es o cómo juega desde la psicología del mexicano, con todos sus vaivenes, la familia como tal, y cómo podríamos hacer una estrategia adecuada para que dentro de la familia podamos erradicar la violencia de género? Y llámese género porque también puede ser violencia de género hacia la mujer, hacia el hombre o hacia los homosexuales también, que también es una parte importante, ¿verdad? Pero ¿cómo desde la familia podríamos aprender esta parte esencial? Pues pienso así en un sinfín de alternativas. Ok. Lo pensaba, no sé, es que se me venía así a la cabeza, Santiago Ramírez, claro, Ikram Amtaki, Octavio Paz, ¿no? Díaz Guerrero, no sé. Bueno, ok. Sí. ¿Por qué? Porque algo que plantean ellos, ellas, sí, cuando hablan de familias mexicanas, es no sé qué palabra dar, es esta familia muégano, que hay quien le llama así, ¿no? Así como, Entonces, apego. Puede ser, ¿no? Hay quien también lo llama apego. Sin embargo, lo pensaba yo así porque creo que una manera, entre muchas, lo aclaro, sí, es el pensar la familia de otra manera. Okay. Creo que a eso me referí yo hace un rato con deconstruir. Porque todavía el día de hoy, si yo digo la palabra familia, creo que en el imaginario social sigue estando de, la mamá, el papá y el hijito y la hijita, ¿no? La tradición. La tradicional, ¿no? Y a lo mejor creo que una manera podría ser desde ahí. Desde ir también, o sea, repensando, ¿no? Lo que es una familia. ¿Es cierto? Yo lo podría pensar desde ahí, porque creo que se van, en efecto, desmontando muchos prejuicios. Porque la familia, ¿sí? 2 papás. Por ejemplo. 2 mamás. Claro. Sí. Y que es muy válido, pues. Así es. ¿No? Entonces, hay familias monoparentales también. Así es. Sí. Una mamá y un papá. Ajá. O un papá. Sí. Hay familias como la mía, donde cada miembro vive en una ciudad diferente. Okay. Por ejemplo. Sí, no, ¿Sí? Sí. Y no por eso no somos una familia, ¿no? Claro. Uy, qué interesante. Sí, es cierto. Entonces, a eso me refiero. Creo que esa es la parte, pues, donde se me ocurre que podría también abonar, ¿no? Bien. He escuchado mucho esto que dices, ¿no? Todo empieza en la familia. No lo sé, entiendo, ¿no? Y fuiste muy claro, ¿no? Desde dónde lo abordas. Yo pensaba también, hablando de este sistema social, cómo, si hablamos desde la familia como célula de la sociedad, lo puedo entender. Pero al final creo que jamás, incluso la familia, sí, porque hasta una célula, sí, se junta con otras células para conformar un tejido, ¿no? Entonces creo que aquí no es la excepción. Hablamos incluso de tejido social, ¿no? Así es. Entonces ahí creo que en ningún momento deja de haber interacción. Sí, o sea, y creo que lo seguimos viendo, ¿no? O sea, yo puedo inculcar en mi familia ciertos mensajes, ¿no? Le ponemos el nombre que le querramos poner, pues, ciertos mensajes, y a lo mejor saliendo de estas 4 paredes, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con algo diferente, ¿no? Entonces es imposible no interactuar. Yo a lo mejor te digo, lo abordaría desde ahí, desde ir pensando, ¿no? O repensando a la familia como tal, ¿no? Ya no desde este marco tradicional, y creo que nos apoyaría para ir deconstruyendo otras cosas. Correcto. ¿No? Porque si parto, no sé, esto que se hablaba, ¿no? De la monoparentalidad, yo puedo decir, puede haber una familia entonces donde haya un papá o donde haya una mamá, ¿no? ¿Y qué implica eso? Pues que a lo mejor donde hay un papá,
ese papá puede alimentar también. Claro. ¿Puede ¿no? criar? Puede criar, ¿no? O donde haya una mamá, donde esa mamá pueda generar también dinero. Proveedora, ¿no? es Exacto. correcto. Entonces, no sé, por ahí iría yo creo que mi respuesta, o lo pensaría yo así, sobre todo cuando hablamos de aspectos de género. Sí es importante, ¿no? O sea, también enmarcar esos aspectos. Correcto. Muy interesante todo esto que nos platicas. Esta parte de construir me queda mucho, me gusta mucho. Desde el momento en el que comenzamos viendo a ver los porqués, podría yo llamarle, ¿no? Esto por qué, de dónde viene, por qué se construyó, por qué lo pienso, por qué lo digo, por qué lo actúo. Entonces, nos ayuda mucho para luego construir nuevamente cosas diferentes, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante lo que nos platicas hoy, mucha chamba para nuestra cultura mexicana, mucha chamba desde nosotros como psicólogos, primeramente, como bien mencionas, Carla, como personas, para después ser unos excelentes profesionistas, que es nuestra meta, ¿no? Hacer con excelencia nuestro trabajo. Yo quiero agradecerte mucho. Todo lo que nos has platicado ha quedado muy claro, muy preciso, y bueno, nos dejas mucha tarea. Espero que nos compartan sus dudas, todos los comentarios que tengan, para luego se las hacemos llegar a Carla y se las devolvemos igual. Gracias. Pues muy bien, Carla, fíjate, se nos fue el tiempo. Siempre digo lo mismo, se nos va el tiempo muy rápido, pero la verdad es que es cierto. Y pues muchas gracias. Creo que siempre en corto tiempo, en una cápsula de tiempo, decimos muchas cosas y aprendemos más. Pues muchas gracias, Carla, por otro programa más de tanto de darnos, y bien lo dijo Guillermina. Por favor, escríbanos, denos like, compartan. Nos da mucho gusto. La verdad es de que hemos tenido una respuesta magnífica en las redes sociales. Cuando empezamos, la verdad es que empezamos como con mucho corazón a hacer el programa, y hoy nos damos cuenta de que mucha gente nos ve, mucha gente te ve, ¿verdad? Y que llegamos, y que también sea que de ida y vuelta, ¿verdad? Pues muchas gracias, Carla Yáñez. Por favor, algún último comentario, tus redes sociales, etcétera. Bueno, pues agradecer, ¿no? La atención, pues la invitación también a quien está viendo, pues también agradecer el tiempo, ¿no? Que se invierte. Igual, ¿no? Reitero lo que mencionan, ¿no? Cualquier duda, pregunta en que pueda apoyar, Claro, pues aquí sí, por medio de Hablemos, ¿no? Se pueden comunicar conmigo, ¿no? Y coincido, ¿no? Creo que queda mucho por hacer, es cierto. Pero bueno, el punto es estar constantes, ¿no? Así es. O sea, entonces, pues gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la maestra Carla Yáñez. Escríbanos, sus alumnos también, sus alumnos de la maestra, sus alumnas. Escríbanos para ver y leer sus comentarios, por favor. Muy bien, pues una tarde más de Hablamos. El próximo martes los esperamos una vez más, ahora con el tema trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Interesante, ¿verdad? Varias mamás también me han preguntado. Siempre que las maestras me refieren al niño ya con ese trastorno. Bueno, hablan. Sí. Bueno, es otro tema, es cierto. Bueno, pues el próximo martes vamos a estar hablando del TDAH, y pues los esperamos, amigas y amigos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Guillermina. Gracias a ustedes. Nos vemos.